Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. En esta ocasión estaremos analizando algunos ejercicios sencillos sobre hidráulica. Esto solo es una parte introductoria. Entonces, basado en la teoría que ya se abarcó en la guía asignada para esta semana, vamos a realizar los siguientes ejercicios. El primero es determinar la presión en el fondo de un recipiente que tiene un diámetro de 1.50 metros y que soporta una fuerza de 300 newton. Entonces, saquemos los datos. Tienen una fuerza de 300 newton. Ya habíamos definido que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Ok, entonces necesitamos encontrar el área en el fondo de ese recipiente. Si se fijan, dice que tiene un diámetro de 1.5 metros. Quiere decir que ese recipiente es cilíndrico. Entonces, el área para un cilindro es pi por radio al cuadrado. También pueden utilizar pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y les va a dar la misma respuesta. Las dos fórmulas les sirve para calcular el área. Entonces, apliquemos la segunda fórmula, pues, que no es muy usada por ustedes. La vamos a aplicar. Entonces, el área va a ser igual a pi, el diámetro, 1.50 metros al cuadrado entre 4. Entonces, eso da como resultado 1.77 metros cuadrados. Y ya tenemos el área. Simplemente ahora es aplicar la fórmula que tenemos acá. La presión va a ser igual a fuerza sobre área. Entonces, presión va a ser igual a fuerza de 300 newton. Y el área es de 1.77 metros cuadrados. Resolviendo eso, tenemos que la presión va a ser igual a 169.49 newton sobre metro cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado equivale a un pascal. Entonces, es lo mismo que digamos 169.49 pascales. Y ya tenemos la respuesta. Ya tenemos resuelto el primer ejercicio. Veamos otro ejercicio. Calcular la gravedad específica de una sustancia que tiene un peso específico de 10.43 kilonewton por metro cúbico. Y también calcular su densidad. Ok, entonces, anteriormente habíamos definido que la gravedad específica de una sustancia es igual a la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a 4 grados centígrados, que también se podía definir como el peso específico de una sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. También habíamos abarcado que la densidad de del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Y en el sistema tradicional es 1.94 slug sobre pie cúbico. Sistema internacional, sistema tradicional inglés. También teníamos que el peso específico del agua a 4 grados centígrados es igual a 9.81 kilonewton por metro cúbico. Esto en el sistema internacional. En el sistema tradicional inglés es de 62.4 libras por pie cúbico.
sistema tradicional. Ok, perfecto. Nos pide calcular el peso específico. Entonces nosotros podemos utilizar la primera ecuación, esta de acá. Entonces calculemos primero la gravedad específica que tiene ese fluido. Entonces, gravedad específica va a ser igual a... Bueno, revisemos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos da el peso específico. Ok, entonces quiere decir que vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, gravedad específica va a ser igual al peso específico de la sustancia, 10.43 kilonewton por metro cúbico, entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados, que ya establecimos que es de 9.81 kilonewton por metro cúbico. Entonces esto va a ser igual a 1.063. Si se fijan, eso es adimensional. Se simplifican estas unidades de medida y la gravedad específica es un número adimensional, no tiene unidad de medida. Ok, dicho esto, ya podemos encontrar la densidad sustituyendo en esta ecuación. Entonces despejemos de acá la densidad. Entonces quiere decir que la densidad de la sustancia va a ser igual a la gravedad específica por la densidad del agua a 4 grados centígrados. Solo pasaría esto a multiplicar, ¿no? Entonces sustituyamos. La densidad va a ser igual a 1.063, que es la gravedad específica que habíamos calculado, por la densidad del agua a 4 grados centígrados, que ya la habíamos establecido, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y eso va a ser igual a 1063 kilogramos por metro cúbico. Veamos ahora un último ejemplo. Calcule la presión que se ejerce en el fondo del recipiente mostrado. Determinar también la fuerza que se ejerce en el fondo si este es rectangular y tiene 1.20 metros por 0.80 metros de dimensiones. Entonces, el fluido, aquí tienen un fluido. Le vamos a poner una gravedad específica. Trabajemos con 0.93. En todos los ejercicios, obviamente, hay que darles el tipo de fluido. Entonces, para el ejercicio que les estoy mostrando, vamos a trabajar con una gravedad específica de 0.93. Ok, entonces recordemos que la presión también depende de la profundidad del fluido. Podemos hacer una relación entre el peso específico y la altura o la profundidad del fluido. Entonces, la presión va a ser igual al peso específico por la altura. No tenemos el peso específico de ese fluido, pero sí tenemos la gravedad específica, que es de 0.93. Entonces, recordemos la ecuación. La gravedad específica va a ser igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Despejando, tenemos que el peso específico de la sustancia va a ser igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Sustituyamos ahora. Entonces tenemos 0.93, la gravedad específica, por el peso específico del agua, que ya sabemos que es de 9.81 kilonewton por metro cúbico. Resolviendo, tenemos que el peso específico de la sustancia es de 1.123 kilonewton por metro cúbico. Y ya tenemos el peso específico de la sustancia. Ok, calculemos la presión. La presión es igual
al peso específico por la altura. Peso específico de la sustancia, ya lo calculamos. 9.123 kilonewton por metro cúbico. La profundidad que tiene la sustancia, podemos ver en el tanque que él tiene una profundidad de 3 metros. El tanque mide 3.50, pero de fluido solo tiene 3 metros. Entonces, por 3 metros. Entonces quiere decir que la presión va a ser igual. Resolviendo eso les da de 27.369 kilonewton sobre metro cuadrado. Se simplifica este metro con uno de acá. Entonces recuerden que Newton sobre metro cuadrado es un pascal. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a 27.369 kilopascales. Y ya tenemos calculada la presión. Ahora, determinemos la fuerza que se ejerce en el fondo que nos pide el ejercicio. El fondo es rectangular, entonces podemos sacar el área de este detalle de acá. Entonces quiere decir que el área va a ser igual a base por altura, 1.20 metros por 0.80 metros. Resolviendo eso, tenemos que el área va a ser igual a 0.96 metros cuadrados. Ahora sí podemos calcular la fuerza. La presión va a ser igual a la fuerza sobre área. Eso también ya lo habíamos definido. Entonces, despejando de ahí, quiere decir que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Entonces, fuerza va a ser igual. La presión, 27.369 kilogramos. Y el área, 0.96 metros cuadrados. Aquí es kilopascal, perdón, ahí me equivoqué. Pero acuérdense que kilopascal es lo mismo de kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, kilonewton sobre metro cuadrado. Podemos simplificar unidades de medida. Entonces aquí tienen metros cuadrados, metros cuadrados. Entonces quiere decir que la fuerza va a ser igual, ya resolviendo eso, les da de 26.274 kilonewton. Hagamos un resumen de esto. Ok, entonces el fluido tiene una gravedad específica de 0.93. Con este valor ustedes pueden calcular su peso específico de esta ecuación. La presión es igual al peso específico por la altura. Entonces el peso específico que calculamos por la altura que tiene el fluido o la profundidad del fluido, que serían 3 metros. Aplicamos la fórmula y obtenemos la presión. También tenemos otra ecuación para calcular la presión. La presión va a ser igual a fuerza sobre área. Despejamos la fuerza y tenemos que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Sustituimos y tenemos que se ejerce una presión de 26.27 kilonewton. Y ya tenemos resuelto el ejercicio.